Ahí estamos todos. Lo que quiero compartir tiene que ver con la actividad propia de cada miembro, lo que la palabra de Dios habla, sobre todo en las epístolas acerca de cómo funcionar como iglesia, ¿no? Nosotros no tenemos denominación y no la vamos a tener tampoco. Y el día que Dani quiera hacer una denominación, yo me iré y nos iremos unos cuantos, porque no somos una denominación. Las denominaciones tienen nombres que le ponen los seres humanos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nos llamamos por Cristo. La gente se sorprende cuando decimos que no tenemos un nombre, ¿no? Pero además funcionamos como iglesias independientes. La palabra iglesia en la Biblia se usa para la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es lo que quiero hablar. Y también se usa para las pequeñas reuniones o las reuniones de los hogares, como podría ser la iglesia de Córdoba, la de Córdoba, la de Funes, la de San Luis, la de Roca, la de La Plata, la de todos lados. Todas estas iglesias funcionamos independientemente, pero a su vez estamos juntos, acá estamos todos juntos ahora. Y hay un mensaje en la palabra de Dios para las iglesias, para la iglesia en general. Habla de la actividad propia de cada miembro y de una misión que tenemos nosotros como hijos de Dios, especialmente como hijos de Dios juntos, como hijos de Dios individuales, que también tenemos un llamado de Dios. Yo diría que el llamado que tenemos individual es más grande que el llamado que tenemos todos juntos. Porque el llamado como iglesia algún día se va a terminar. Cuando vuelva Jesús y nos lleve al cielo, ya no tenemos más que predicar a Cristo. Vamos a vivir en su presencia. Pero el llamado individual que tenemos, que fuimos llamados a la gloria de Dios, a reflejar su gloria, ese va a ser eterno. Pero ahora estamos acá, estamos en la tierra, y como creyentes juntos, en la tierra tenemos una misión muy particular. Primero Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús, o el hombre Jesús. ¿Qué implica la mediación de Jesús? Hasta donde yo veo dos cosas puntualmente. La palabra mediador es una figura, el mediador en Oriente, e incluso en nuestra cultura bastante conocida. Es necesaria. En el Oriente había una persona que mediaba entre partes, generalmente cuando había conflicto, ¿no? Entonces aparece una persona sabia, considerada sabia socialmente, para mediar entre las dos partes y hacer las paces, ¿no? Los griegos también tenían la figura del mediador, los romanos también, creo que los romanos eran los 40, y hoy en día tenemos los abogados, no mentimos. En realidad los abogados no son mediadores, porque trabajan para una parte, pero a veces sí. Cuando no se pueden poner de acuerdo, aparece el mediador. Porque Jesús fue el mediador. Job en un momento se lamentaba de que no había quien mediara entre él y Dios. Job, gusano, se decía él, y Dios era altísimo. Y dice, no vale. ¿No? Tendría que haber un mediador entre nosotros. Bueno, ese mediador hoy está entre nosotros y es Jesús. Jesús es mediador entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque Él y no otro. Y algún líder humano. Dios lo eligió a Él. Sí. Lo mandó a Él. Lo mandó a Él. Dios lo eligió a Él, claramente, por esa función. Luego Jesús tiene naturaleza de Dios y tiene naturaleza humana. Y nos dio la naturaleza de Dios en el nuevo nacimiento. Pero Jesús comparte la naturaleza de Dios, porque es del cielo, y comparte la naturaleza humana porque se hizo hombre, fue hecho hombre. Por lo tanto, es el mediador ideal entre nosotros y Dios. Entonces, el primer punto de la mediación de Jesús incluye nuestra redención. Dice Hebreos 8:6, no vamos a leer, pero después para que leamos unos versículos. Hebreos 8:6 dice que Él es mediador de un mejor pacto, que es del Antiguo Testamento. ¿Okay? ¿Por qué? Por la entrega de su propia sangre. Romanos 5:10 dice que fuimos reconciliados con Dios siendo enemigos. Esto es interesante, nosotros éramos enemigos de Dios. La gente que no está reconciliada por medio del mediador que es Jesús es enemiga de Dios. Yo te recomiendo, podríamos ir por el mundo recomendándole a la gente que no tengan de enemigo a Dios. Pero si vos tuvieras como enemigo, no sé, a Donald Trump, y está complicado. No, si tenés como enemigo al presidente que va a estar complicado, y encima el presidente te manda un emisario para hacer las paces con vos, vos decís, no quiero, salí acá, y claro, o sea, fuimos enemigos, y la sangre de Jesús nos reconcilió. Entonces, esta mediación implica la redención, que es el pago de la deuda con su sangre. Jesús cargó sobre él mismo
la ira de Dios, y quien no reconoce a Jesús como Señor, la ira de Dios todavía reposa en él. Y nosotros hemos sido libres. Dios con tanto amor envió a su Hijo para librarnos de su propia ira. Encontró la vuelta legal para librarnos a nosotros de su ira, no de la ira del diablo, de la suya, porque Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Pero además, esta mediación implica el derramamiento del Espíritu Santo, ¿okay? Y el arrebatamiento y transformación. Jesús, como mediador, nos redime, derrama el Espíritu Santo, lo dice Hechos, y además va a venir a arrebatarnos cuando sea el tiempo. Todo esto es parte de su mediación y nos va a llevar a la presencia de Dios. Segunda faceta de la mediación es, ahora que somos salvos, que somos iglesia, Él nos da dirección. Por eso es que no somos una denominación, porque si fuéramos una denominación, tendríamos a alguien, un líder, que nos daría dirección. Y todos tendríamos que hacer lo mismo. Una bajada de línea de la dirección de la central. Pero sabemos que no es así. Nosotros tenemos un caudillo, un señor, un guía, y el resto somos todos hermanos. Así que su mediación primero nos redime, segundo nos dirige como iglesia, juntos. Ahí Mateo lo que dice es que Jesús le dice a Pedro, vos sos Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Está como muy agudo esto, Tito. Es como ahí. Se escucha bien, pero ahí. No toque nada. No toque nada. Está bien. No toque. Muchísimo. Bueno, esta parte de la mediación es de la que quiero hablar, no de la redención, sino de la parte de dirección. Y es un propósito, las dos cosas, porque como iglesia tenemos un propósito, una razón de ser, estamos para algo en el mundo. ¿No? Si yo le preguntara a ustedes, ¿para qué estamos como iglesia? ¿Para qué estamos nosotros? Todos juntos acá, por ejemplo, ¿para qué estamos como iglesia en el mundo? Para predicar. Para expandir su reino. ¿cómo? Para alabar a Dios, para servir, Para deshacer las obras del adversario. para deshacer las obras del adversario, para disfrutar, bueno, Edificarnos. para edificarnos. Bien, va por ahí exactamente. Miren, esto lo vamos a trabajar. El propósito de la dirección brevemente. Lucas 4:18 es cuando Jesús va a Nazaret y habla en la sinagoga y después lo quieren matar. ¿No? Pero ahí establece claramente para qué está en la tierra y usa la profecía de Isaías 61, 1 y 2 para decir yo vine para él. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo cual me ungió, esto creo que es la BTX, para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad a proclamar el año favorable del Señor. Jesús viene y dice, yo vine a él y fui ungido para él. ¿Está bien? Nosotros, como iglesia del cuerpo de Jesús, compartimos exactamente este mismo propósito. No hay ningún indicio de que nosotros tengamos otro que el mismo de Jesús. ¿Por qué? Porque fíjense que acá Jesús termina su discurso diciendo a proclamar el año favorable del Señor. En Isaías la profecía continúa diciendo y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza del Dios nuestro no llegó, pero va a venir. Dios es un Dios que va a tomar venganza de todos sus enemigos, va a aplastar a sus enemigos. Eso aún no sucedió. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con que no sucedió? Capaz que alguno dice, sí, estamos en el día de venganza. No, aún no sucedió. Pero Jesús cortó la profecía de Isaías, o más bien concluyó con lo que le correspondía en su tiempo. Él va a venir como Señor de señores, representando a Dios para desatar su ira sobre la tierra. Lo que va a pasar en la tribulación no es lo que el diablo va a hacer que pase. El diablo es poderoso, es el archienemigo, tiene poder y mucho, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero lo que va a suceder en la tribulación no es que el diablo va a desatar su ira, es la ira de Dios.
Esto se llama el día de la ira del diablo. Es más, el diablo va a parecer la ira de Dios. Va a terminar con un bolero en el trasero en el lago de fuego, junto con la bestia del falso profeta. Pero Jesús no leyó eso porque no era lo que él estaba haciendo. Ahora, hasta tanto no llegue el día de venganza del Dios nuestro, nosotros tenemos la misma misión. Porque somos el cuerpo de Él. Es una metáfora, es una figura. No es que somos el cuerpo, nosotros un dedo, otro oreja, el otro nosotros el grano. Claro, el grano del cuerpo de no. ¿Vos qué sos? Grano. No. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. No, hay que avanzar a poco. Yo me hice un pequeño mapa de esta misión, este propósito de Jesús que es nuestro, porque dice, me ungió para dar buenas noticias a los pobres, dice Jesús. La palabra ungido, la tenemos más adelante, miren, significa alguien que es señalado y al cual se le da una autoridad. En Israel se ungía con aceite a reyes, sacerdotes y personas que eran señaladas para una misión particular. Como por ejemplo David, cuando Samuel lo unge a David. ¿Cómo que lo unge? Como rey. Lo señala delante de sus hermanos y delante de Isaí como el rey, por medio del ungimiento. ¿Qué era la manera de hacerlo? Jesús fue ungido. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios, claramente. Nunca lo iba a ungir a Jesús Juan el Bautista. Porque ningún hombre tiene autoridad para ungir al Hijo de Dios. Solamente uno solo lo puede ungir, lo puede señalar y le puede dar una autoridad y esa es la autoridad mayor. El único mayor es Dios. ¿Y Dios para qué lo ungió? Para dar buenas noticias a los pobres. La palabra pobre, hay varias palabras para pobre en griego, pero esta palabra es pobre, paupérrimo, hecho pelota. El que no tiene nada, cuando vamos por la calle es una persona que está durmiendo en la calle con un colchón ahí de todo, la ropa toda destruida y no tiene ni para comer, comiendo un cacho de pan duro, esa es la palabra. Y les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los pobres a los cuales Jesús vino? Porque algunos interpretan los humildes, aquellos que reciben su mensaje. Los pobres son la raza humana. La raza nuestra quedó despojada de todo. ¿Cuándo? Con Adán. Con Adán. Nosotros no solamente como raza estamos por encima del cero, sino que además ahora quedamos debajo y bajo su autoridad, bajo su dominio, por así decirlo. Así que quedamos muy mal, despojados absolutamente de todo. Pobre paupérrimo que no llegamos, porque hay un pobre que llega a fin de mes. Nosotros no llegamos ni a fin de mes. Nos despojaron de todo, de autoridad, de poder, de amor, de relación con Dios, de inteligencia, de Espíritu Santo. Y el hombre empezó en un camino justamente de pobreza absoluta. Y luego dice, me ha enviado, y esta palabra enviado, que usa Jesús, es apostelo. ¿Se dan cuenta? La palabra es la misma de apóstol. ¿Qué es un apostelo o un apóstol? Alguien que tiene una misión específica, que va a cumplir una misión específica. Así que él fue señalado con la autoridad para traer buenas noticias a los pobres, autoridad que hoy tiene la iglesia, y fue enviado del cielo a la tierra para 4 cosas, de las cuales 3 tienen que ver con lo que dijo Marx, con una contraofensiva al diablo. ¿Por qué lo tengo escrito así? Porque está de acuerdo a lo que significan las palabras, más que la Reina Valera. Cuando él dice, ¿cómo dice la Reina Valera para redimir a los cautivos? Dice, para liberar a los cautivos. Acá. La palabra liberar es proclamar remisión. Proclamar remisión, cuando se redime a una persona. ¿A quién? La palabra cautivos es una palabra que implica ser prisionero, como un prisionero de guerra. La raza humana quedó prisionera como un prisionero de guerra, cautivo del diablo. Y ahí quedamos, ¿no? Jesús vino para proclamar la liberación. Además, para proclamar, dice, para dar vista a los cielos. La palabra dar vista a los cielos literalmente es proclamar restauración de la vista. Y yo pregunto, ¿cuándo
la raza de pobres, tuvo vista que tiene que ser restaurado. Restaurar implica volver a traer algo que ya había antes. ¿Cuándo tuvimos vista los seres humanos? ¿Cuándo vimos? En Edén. En el Edén. Veíamos. A partir de la caída, el diablo dijo, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, y podrán abrir sus ojos. Y la mujer vio que el árbol era bueno, y lo que en realidad vio es que dejó de ver. Sean como Dios sabiendo el bien y el mal. El gran problema del ser humano es que no sabe lo que está bien y lo que está mal, porque no está alineado con Dios. Así que Jesús vino a proclamar restauración de vista a los ciegos. Por ejemplo, en Mateo 15, Jesús le dice, ustedes dicen es Corban, todo aquello con lo cual podrían ayudar a sus padres, y así invalidan el mandamiento de Dios por su tradición. Dice, hipócritas, profetizó acerca de ustedes Isaías, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba abriendo los ojos de los cielos. Dice, ay, se ofendieron Jesús, dice, ¿por qué dijiste esto? Claro, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen en el hoyo. Así que Jesús lo que hizo en la tierra, ustedes van a ver todo el tiempo Jesús haciendo esto. Predicando a los pobres, proclamando la buena noticia de que el reino de los cielos se había acercado, abriendo los ojos de la gente que por la religión, precisamente por la religión, estaban cegadas. Y él abría los ojos. ¿Cómo? Enseñando la palabra. Y además dice, para sanar a los quebrantados. La Reina Valera, ahora le hace una comparación, la Reina Valera agrega una cosa más que no está en el original. Sanar a los quebrantados. Ese es el resultado de la cautividad. Y termina diciendo a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, del diablo. Esta proclamación es una clara referencia al jubileo que está en Levítico 25. Cada 6 años, el séptimo año descansaba la tierra. Cada 49 años, 7 por 7, había un año que era el año del jubileo. Se devolvían todas las tierras compradas. Es más, vos las comprabas de acuerdo a cuánto faltaba para el jubileo. Pagabas menos si faltaba menos, pagabas más si faltaba más. Pero cuando había el año jubileo, se devolvían todas las tierras a sus dueños, aunque no en perpetuidad, porque toda la tierra era de diablo, y se perdonaba a todos los esclavos y salían en libertad. Cada 50 años. Se daba y ya no se querían quedar, se quedaban. Miren, para entender nuestro propósito como iglesia, necesitamos entender el propósito de Jesús, que es el que acabamos de leer. Fíjense que en Hechos 10:38, lo que leer de mi escriba, ¿dónde está? Ahí está. Hechos 10:38, por favor, maestro. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bien, este es el discurso de Pedro a Cornelio y toda su familia. Fíjense qué interesante, dice que Dios ungió, la verdad que Dios señaló, le dio autoridad para hacer bienes. Hacer bienes implica sanar enfermos, un montón de cosas, predicar la palabra de Dios, abrir los ojos de los cielos, pero hay un bien, uno, que lo toma aparte. Fíjense qué interesante, porque si yo hubiera escrito la Biblia según mi entendimiento, no hubiera puesto para sanar a los oprimidos por el diablo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿para qué vino Jesús? Para salvarnos. Claramente, todos dijeron lo mismo. Le preguntaron lo mismo a Juan. Y Juan respondió, para este propósito fue manifestado el Hijo de Dios, para desmembrar las obras del diablo. Interesante, porque nosotros no hubiéramos respondido lo mismo, hubiéramos hecho para salvar. Sin embargo, Juan pone el énfasis en las obras del diablo. Y cuando vemos la misión de Jesús, 3 de los aspectos tienen que ver con desmembrar las obras del diablo: la cautividad, la ceguera y el quebrantamiento. ¿Lo ven? Juan dice desmembrar. ¿Por qué digo desmembrar parte por parte? Porque la Reina Valera creo que dice que fue manifestado el Hijo de Dios para deshacer. Y otro dice para destruir. Pero esa palabra no es de un majazo deshacer las obras del diablo. No, él ha trabajado mucho, ha dañado mucho en nuestra raza, en nuestro cerebro, en nuestro corazón y espiritualmente. Ha hecho estragos. No es que de un masazo vos deshacer las obras del diablo. En realidad la palabra es desmembrar parte por parte. Como si yo tuviera un ovillo totalmente enredado y vos tenés que desatar nudo por nudo. Es un trabajo fino.
requiere una estrategia fina, parte por parte, desmembrar parte por parte, golpe a golpe, movimiento a movimiento. Eso es lo que hizo Jesús. No vino, hizo así, pum, y limpió todo y ya lo se acabó. No, trabajó duro, para eso, incluso entregando su vida. Nosotros lo mismo. Así que encontramos que hay una contraofensiva en nuestra misión como iglesia. Esta contraofensiva al diablo está presente esta contraofensiva en nuestra misión. Miren, las obras del diablo son cautividad, ceguera y quebranto. Esto es lo que produce el trabajo del diablo desde que tiene el poder. Cautividad espiritual, ceguera espiritual y mental. Por ejemplo, cuando una persona no puede entender ciertas cosas de la palabra de Dios, o no puede entender que Jesús es el Mesías, tiene una ceguera. Dentro del cristianismo mismo hay mucha ceguera. Dogmas. Ayer lo hablaba Carlos allá, acá. Los dogmas que producen ceguera. Vos no ves con claridad, no es que sos como Adán y lo ves abierto, mamá te con Dios. No entendés, falta de entendimiento. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 15, aún estáis sin entendimiento. Cuando le decían, se ofendieron porque dijiste, ustedes también están sin entendimiento. No entendéis que lo que entra en la boca se va al inodoro. Pero lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Porque de la boca salen los malos del corazón, salen los malos pensamientos, bla. Y él estaba entonces ahí limpiando, abriendo los ojos de la ceguera que los dogmas de los fariseos les habían inculcado. ¿Tenemos dogmas o no tenemos dogmas nosotros? Sí, los tenemos, pero poquito a poco los vamos detectando, los vamos desatando, los vamos desmembrando, los dogmas, porque los dogmas nos quitan poder. No es la cuestión inocente del dogma, es la ceguera de lo que la palabra de Dios dice. No es que sea inocente, bueno, está bien, creemos lo que queremos, no, la doctrina es muy importante. Abrir los ojos es alinearse con la sana doctrina. Y luego dice quebranto. El quebranto son las consecuencias de la esclavitud. Por ejemplo, si a vos te agarraron un grupo comando de terroristas y te tienen cautivo durante 30 años en una cueva tomando agua podrida y comiendo muy mal, y de repente viene alguien y tiene un ejército, te libera y vos salís, ya no estás más cautivo. ¿Quedarán secuelas? Y asma, o sea, está destruido. Entonces hay que sanar las secuelas de la cautividad, porque tiene secuelas. Bueno, todos nosotros nacimos muertos en delitos y pecados, y fuimos parte de esta cautividad hasta que Jesús nos liberó porque alguien nos predicó. ¿Correcto? Pero las secuelas quedan. Las secuelas quedan. Nadie tiene miedo a veces. Nadie cae de depre. A veces a nadie le pasan cosas que son feas, que no corresponden para el hijo de Dios. Son las secuelas. Son las secuelas de la cautividad. No es porque a veces nosotros creemos que todo es predicar la palabra de Dios, pero también tenemos que estar atentos a las secuelas que nosotros tenemos y que la gente tiene. Yo veo a veces en las iglesias, en la nuestra y en otras, las secuelas, los miedos, las cosas, las cicatrices o los tajos que nos han quedado de haber estado tanto tiempo ahí cautivos. Bueno, parte del trabajo de la iglesia también es ministrar a eso, al corazón. Esto es espiritual, esto es espiritual y mental, y esto quebranta especialmente el corazón. Jesús vino a remisión, esto se logra por medio de la predicación, a restauración de la vista, y esto se logra por medio de la enseñanza de la palabra de Dios y de la doctrina, y para liberación del quebranto, y esto se logra por medio del ministerio, por medio de sanar. Ayer estuvieron allá orando por personas, ¿sí o no? Sí. Orando por gente que pidió oración específica. Esos son los quebrantos, hermanos. Esos son los quebrantos del alma que nos quedaron las secuelas. Pero no son la voluntad de Dios, se pueden sanar. Jesús vino para ministrarnos sanidad. Esto es proclamar el año, o el tiempo, no es un año de 365 días, es el tiempo de la gracia de Dios. Estamos en el mejor momento, por lo menos espiritualmente. Somos salvados por gracia. Miren, aquí en Isaías y Lucas.
Jesús toma esta profecía de Isaías y la Reina Valera en un momento dado no sabe qué hacer porque encuentra una disociación entre Lucas e Isaías. Entonces agrega lo de quebrantados de corazón, la Reina Valera. Pero en realidad la profecía no puede ser distinta, porque Jesús abrió el rollo de Isaías y leyó Isaías. Porque es distinto entonces. ¿Hay alguna diferencia? No hay diferencia. Pero la diferencia que hicieron los buenos traductores. Isaías dice: el Espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí. Lucas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos bien hasta ahí. Porque Yahweh me ha ungido, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahí está la correspondencia, lo que pasa es que hasta pasarlo en griego cambia. A proclamar libertad a los cautivos, dice Isaías. Lucas dice: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, lo mismo. Y a los presos apertura de la cárcel, dice Isaías. Y ahí es donde los traductores no supieron qué hacer. Se corresponde con Lucas, restauración de vista a los ciegos. En realidad, la apertura de la cárcel en idioma hebreo podría significar la apertura de las ventanas, que tiene que ver con los ojos, con la visión. Así corresponde perfectamente. Y luego dice Isaías: a vendar. Bien interesante, los corazones desgarrados. Corazones desgarrados, rotos, arruinados. Y en realidad dice: hay corazones desgarrados. Cada vez que venga una persona de nuestra congregación, probablemente seguramente necesita nacer de nuevo, abrir sus ojos y sanar su alma, especialmente, porque su espíritu está sano, o sea, sanar su alma. De algunos de nosotros necesitamos sanar cosas. Fíjense qué interesante la palabra vendar, significa vendar una herida, sanar. Isaías habló de la sanidad tierna. Y el oprimido, que dice acá, oprimido, es uno que ha sido quebrantado por las calamidades, lo que dije recién. Mientras que el cautivo denota el sometimiento espiritual y el quebranto en los efectos de ese sometimiento. Bien, nosotros somos el cuerpo de Jesús, somos la iglesia del cuerpo, por lo tanto compartimos la misma misión. No van a encontrar ningún versículo en las epístolas que digan que tenemos una misión diferente, que hoy tenemos que levantar iglesias, edificios. No lo dice, ¿no? Pablo hizo esto cada vez que salía a predicar. Pedro hizo esto. Cuando fue al otro medio, hizo esto. Primero la gente nace de nuevo, luego es instruida en la palabra de Dios y así va sanando su corazón. Nosotros, hermanos, que tenemos una misión tan importante, necesitamos estar sanos. Entre nosotros sanarnos para estar listos para la obra que el Señor nos llamó. Hoy estamos acá y está bárbaro, pero no sabemos a dónde nos querrá llevar el Señor. Cuanto más sanos estemos, el Señor probablemente más va a querer de nosotros. Porque si yo voy ciego, cautivo, a liberar un ciego cautivo, y no manda más. Estoy peor que el otro. Necesito estar sano, no por mí solamente, sino por la obra. ¿Lo ven? Si vos vas a salir a jugar un partido y comiste ravioles y estuviste de fiesta la noche, como tuvieron la noche, y haces lo que hicieron ustedes anoche. ¿Cómo sabes? Yo, mientras ustedes estaban tomando alcohol, yo estaba en la pieza orando para que intercediendo por ustedes. Sí, yo estaba. Claro, y salís a jugar el partido y no ganás. Salís medio escabeado, no, entonces lo mismo es esto. El partido lo tenemos que jugar, la misión es grande, es poderosa, es difícil, requiere de preparación, requiere de ser atletas espirituales. Así que nos vendría muy bien estar lo más sano posible, no solo por nosotros, sino por la obra. Porque no somos nuestros, somos de Él. Es mi vida, no es tu vida, no es tu vida. Es mucho más que tu vida. Una vez me dijo una persona, yo estaba en un ministerio horrible, recontra religioso, espantoso, y lo único que hacía era hacer la libertad a la gente. Y me fui. Y un amigo vino y me dijo: no, Pablo, no. Tenía 21 años, 22 años. No, Pablo, no. Pensar bien. Es tu vida. Me dijo. Me acuerdo dónde estaba sentado yo, la fábrica de mi viejo. Y yo le dije: no, Gus, no es mi vida, mucho más que mi vida. Si me quedo en esta porquería, no le sirve para nada. No es mi vida, es la vida de los hijos que no tengo. Es la vida de la gente que yo puedo alcanzar con la palabra de Dios. Es la vida de la cual quizás yo pueda ministrarle desde lo que me da Dios. Es mucho más que mi vida, Gus. Por eso me voy. Si fuera mi vida no sería tan grave, pero es mucho más que eso. Y eso es para todos.
tu integridad, tu sanidad va a hacer un efecto en los demás, en el mundo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Miren, la parte de mediación de Jesús es que la iglesia del pueblo está interconectada con Jesús la cabeza por medio del Espíritu Santo, del viento santo, de la brisa santa dentro nuestro. Y Él la dirige a su iglesia según su voluntad. Es muy interesante lo que compartió ayer Carlos, que tiene mucho que ver con esto. Ese viento nos llevará hacia ciertos lugares. Quizás el mundo no entienda de dónde viene y a dónde vamos. Pero ese viento tiene que guiar. Y ese viento es el viento de Jesús, el Espíritu de Él que nos guía. De alguna manera no es algo mental, es algo espiritual. Nuestra mente renovada se alinea con el viento. Y entonces fluye. Porque hay otros vientos, aparte del viento de Jesús. ¿Cuál es? Sí, el viento de falsas doctrinas y el viento de la carne, que a veces es un huracán. La carne, el espíritu y bueno, el medio. Mirá la carne, mirá el espíritu. Que dice acá fluir. Le vamos a repartir el té para que fluya. Claro, pero a veces fluimos por la carne, porque la carne tiene epifonía, que son deseos intensos, que son contrarios a la voluntad de Dios. Pero el espíritu también tiene deseos santos. Quiere orar, quiere predicar, quiere ser santo, quiere alabar, como hablábamos allá. ¿Quién va a poner el voto para el espíritu o el voto para la carne? Vos. Y a veces se lo pones a la carne. No importa. Ahora bien, el modelo de la iglesia del primer siglo podemos ver que era un modelo muy diferente al modelo que hay hoy. El modelo de hoy es mega ministerios con mega ministros, mega interconectados y una línea bajada de un líder. De hecho, nosotros algunos de nosotros estuvimos en este tipo de modelo, quizás con buen corazón, pero no es el modelo, no funciona ese modelo. Fracasó antes de empezar. Ahora sí, léame Hechos 13, 1-3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, muy lindo que ya sea lo que vemos en la iglesia, en las denominaciones, ¿no? Acá hay profetas, hay maestros, hay gente que tiene llamamientos del Señor y que nos está operando. Está fluyendo en el viento del Señor en una iglesia, que podría ser la de Bahía, podría ser la de cualquier lado. Y es el Espíritu Santo que les dice, aparte de estos dones quiero para la obra que voy a hacer. Por eso la iglesia del primer siglo fue lo que fue. No porque eran mejores que nosotros, sencillamente porque era dirigida por el mejor, porque tiene que dirigirlo. Hoy día la iglesia no es dirigida por el Señor, es más dirigida por hombres. Obvio, va a fallar. Nosotros necesitamos ser dirigidos por nuestro caudillo, por nuestro líder, podríamos decir, por nuestro Señor. Señor implica que Él es el que va a tomar las decisiones. Totalmente, va a tomar las decisiones. Y ahí la tomó él, le dijo, aparte de estos dos, y ellos le dijeron, no, mejor lo proclamamos que está mejor preparado. Porque este perseguía a los santos, Pablo, ¿no? Démosle un poco más de tiempo. No, mandaron a lo que les dijo el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Quién dijo Pablo? Sí, yo, que ahí donde dice Simón llamado Níger, en realidad es negro, habría que traducir negro, porque Níger significa negro. El negro. Pero como es un dogma, como a los traductores les resulta feo decir que le decían negro a alguien. ¿Cómo se llamaba? Simeón, si no me equivoco. Simeón llamado negro, pero no lo ponen, como que queda más lindo el Níger. Entonces, no, literalmente el negro es Simón. Claro. Eso es acá, donde estás en el barrio, no en el otro, mi bueno. 14, 21, 23, maestro. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos,
los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien. No le dieron la página para que entre y reciban las enseñanzas de Pablo. Porque no había internet. Pero ni lo hubieran hecho tampoco. Aquí lo encomendaron al Señor. De hecho, Internet es una falsificación del movimiento de Dios con los santos. No es nada nuevo Internet. No es nada nuevo. Internet es una conexión, un Dios creado por el hombre que tiene toda la información. Hay un router que es el que conecta con tu teléfono para que vos te estés viendo las estupideces que hablan. Y muchos de los quebrantos vienen por las estupideces que el diablo predica por medio de su network, donde él alimenta esa información. El Espíritu Santo es igual, está Dios, Jesús es el router, nosotros tenemos el chip que recibe la información de Jesús. No es nada nuevo en Internet, es una copia diabólica genial. Genial, cuando el diablo lo pudo hacer, la hizo. Entonces, la iglesia en el primer siglo funcionaba como una network, no una empresa piramidal, como funciona la iglesia hoy. Las iglesias, las denominaciones son piramidales, como el modelo piramidal del sistema Ponzi. Pero el modelo de la iglesia del primer siglo nada que ver con eso. Era una red interconectada entre ellos, como nosotros, estamos todos acá. Pero después Bahía está en Bahía, La Plata está en La Plata, Córdoba está en Córdoba, San Luis está en San Luis, todos están en Rosario, está en Rosario, Rosario siempre o cerca. No pueden venir a visitar, siempre está cerca cuando no ven. Pero funcionaban así, y todos interconectados con el Señor. No puede fallar, pero claro, hay que recibir la información, hay que bajarla, la información del Señor. Bueno, miren. Ahora voy a poner los versículos acá, así que te voy a dar descanse, soldado. Efesios 4, acá es donde quería llegar, en este funcionamiento de la iglesia, que creo yo, por lo menos en el último tiempo, en los últimos meses, vengo pensando, tengo en mi corazón acerca de nosotros, como iglesia, no como iglesias, sino como iglesia. Pablo dice, yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación o el llamamiento con que fueron llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu y del vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación o de vuestro llamamiento. Fuimos llamados, lo repite una y otra vez. Fuimos llamados. ¿Por quién? Por Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Alguien que cante el uno. Cante el uno. Misma, una, sobre todos. Mi hermano, yo sería muy confuso, ¿no? Hay algunas empresas donde tienen dos cabezas, que un jefe le dice una cosa y otro jefe le dice otra, y se confunde la gente. Nosotros tenemos el problema, tenemos una cabeza, un Señor, y ese Señor está súper alineado con su cabeza, que es Dios. Así que no tenemos por qué confundirlo, y acá está el siglo que quería llegar, miren. Pero a cada uno de nosotros, bueno, sigue hablando de uno, a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, a Fer, a Sol, a Eli, a Juaco, a Rita, bueno, podemos decir todos nosotros, nos fue dada la gracia conforme a una medida. Y una medida es algo que tiene un límite. No es la totalidad. Tiene un límite esa medida. Vos trabajaste, creo que hablamos esta palabra, Metrón. Sí, por Romanos 12. En Romanos 12 que dice la medida de la fe. Claro, la medida de la fe. Es muy interesante. El metrón es una medida. Yo entendí nuestra palabra metro, no lo vamos a ver. Pero dice que a cada uno de nosotros nos fue dada con la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién dirige la cabeza? Cristo. Y Él es el que da los dones, los dones, estos que son doreas, son dones gratuitos dados por el Señor, que añadidos espirituales, podríamos decir, una potencia, ¿verdad? Pero de acuerdo a su voluntad. Y en un área específica.
en un área específica. Vamos a seguir acá. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Acá la palabra cambia, dones, pero en los dones que va a decir en el versículo 11. Algunos particulares, algunos puntuales, que por alguna razón los ponen como puntuales y como importantes. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido, primero a las partes más bajas de la tierra, el que estuvo muerto. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nunca un hombre puede constituir un apóstol. Solamente Jesús puede constituir una persona maestro, a una persona apóstol, y cada una de estas palabras las podemos estudiar para ver exactamente qué significa. Pero así como Jesús fue ungido por Dios, la autoridad máxima, Él ahora tiene el poder de dirigir a su iglesia porque Dios se lo dio. Esa es la misión de Jesús, dirigirnos a nosotros, y Él lo hace de acuerdo a su mirada. La cabeza manda, el cuerpo se alinea. La cabeza está sana y da entonces conforme a la necesidad, conforme a su voluntad. Y dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, no a todos lo mismo. ¿Cuándo empiezan los problemas en la iglesia? Cuando yo me constituyo a mí mismo. Cuando creo que alguien me tiene que constituir a mí. De ahí empiezan los problemas. ¿A fin de qué da estos dones Jesús? Para perfeccionar. Para ser está bien perfeccionar, pero seamos preparados, necesitamos preparación. Insisto, va a salir a la final de la Libertadores y no comas ravioles. No te dejo cerveza por la noche. Prepárate, porque vas a jugar para ganar. Bueno, la misión de estos ministerios, de estos dones, es prepararlos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, los santos, para la obra del ministerio, la obra que tiene la misión que leímos antes, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o completo, absolutamente completo. Un varón hecho ya directamente a la medida de Dios, esto va a ser en el retorno, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy no la tenemos, pero la tendremos. O sea, la iglesia va a funcionar hasta un cierto momento. El acta implica que en algún momento la iglesia deja de tener esta función. ¿Cuándo? Cuando alcancemos la madurez total. No hace falta que prediquemos que abramos los ojos del hermano. Vamos a ver al hermano viendo a Dios. Y nosotros también, en el monte Sión. Si esto es una bendición, imagínate cuando estemos en el monte Sión cantando alabanza. Es un poco más grande del mundo. Las lenguas cesarán, el conocimiento cesará, pero si ustedes se fijan, la alabanza no cesa nunca. Al revés, la Apocalipsis crece cada vez más. Así que creo que gran parte de lo que vamos a hacer en el cielo va a ser, no sé si con las violas, así lo que, pero prepárense los músicos que tienen para aquí 100.000 años tocando. Bueno, la idea es que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia del primer siglo tuvo que habérselas con artimañas. Artimañas legalistas, judaizantes. Pablo peleó mucho por eso. En un momento hasta lo cruza Pedro y le dice: ¿qué haces? Hipócrita. Cuando vienen los judíos te apartás, y adelante de todos le dijo: si nosotros siendo judíos tenemos que hacer obras para salvarnos de vida en ellos. Así que Pablo se ocupó mucho de combatir las estratagemas. Después había otras, como la actividad, como el hombre de Dios, como el nicolaísmo, ese liderazgo, la clase superior y la clase inferior. Todas esas eran doctrinas que ya estaban en ese momento. No. Son estratagemas de hombres que las hacen para engañar. Y acá vamos a ir después con esto, porque necesitamos personas en el cuerpo y la sangre, para que no seamos llevados por el viento de doctrina de las estratagemas de hombres. Cristo se ocupa de eso. No es que solamente Él se ocupa de eso. Sino que siguiendo la verdad del amor, siguiendo la verdad del amor es una sola palabra, sería
verdadereando. Claro, la palabra verdad no tiene verbo, ¿no? El sustantivo, ¿verdad? No tiene verbo. No es inocente eso. Para el mundo la verdad es un concepto, no es una acción. Es un concepto, es una ideología inocua, inofensiva. Pero para la palabra de Dios la verdad es acción. Jesús verdadereó todo el tiempo. Estuvo verdadereando ahí. Y nosotros deberíamos hacerlo bien. Sino que verdadereando el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza de esto, es Cristo. ¿De quién? Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según que la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo este cuerpo está unido y siguiendo a Cristo. Y tiene la actividad propia. La actividad es la energía. Hay una cierta energía que necesitamos para llegar adelante a la obra de Dios, que no es la energía de la carne, ni tampoco es la energía de las emociones. Vos, para jugar un partido, necesitas una cierta energía. Yo no te corro ni 2 minutos, no tengo energía para jugar fútbol. Bueno, para la obra de Cristo hace falta energía. Esa energía es dada por Cristo, es dada por Él. En áreas particulares, nuevamente, Metrón, un área específica, no todos hacemos todo, pero todos hacemos la obra de Cristo. No hay suplentes en el equipo de Dios. Jesús no dice, vos quedate en el banco ahí, guarda la reserva. Capaz que nosotros nos vamos a la reserva. ¿Por qué? Porque no tenemos energía. Estamos distraídos. Entonces nosotros mismos nos ponemos a jugar en la reserva en el potrero. Pero en realidad, Cristo ha llamado a todos y le ha dado áreas específicas. ¿Cómo lo hace? Es un tema de Él. Vamos a decir, para vos te va a dar esto, no para aquello. No lo sé. Lo hace de acuerdo a lo que Él vea. Y nos dará áreas específicas de servicio. El área propia de cada miembro, y así es como recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, ¿cuál es el diseño de Jesús de la edificación de la iglesia? No tenemos un sistema mejor. Jesús dijo, así vamos a hacer las cosas. Yo voy a darle dones. Ahora vamos a ver que esos dones no son dones para los hombres, son dones para la iglesia. Por ejemplo, si una persona es un profeta, no es que tiene el don de profeta para él. No, nada que ver. El profeta es un don para la iglesia. Entonces, el Señor le da una cierta habilidad a algo. Tomo del punto a veces de algo que empieza a profetizar. No sé, pero digo. Le da a ella, probablemente porque vea ciertas actitudes en ella, cierta predisposición en ella y tiene una energía añadida. El paráclitos es una ayuda, un extra, una energía extra que no es humana, que es la espiritual. Y ella ahora se constituye en un regalo de Cristo para nosotros. Es un regalo de cada uno de estos son regalos de Cristo para la iglesia. ¿Vale? Claro. Y así es como recibimos nuestro crecimiento. El plan de Cristo es personas con ciertos dones, carismas, habilidades, funcionando, interactuando, bajo su dirección y así edificándose. Es impactable, es imbatible como método. Romanos 12, ahí es donde hablaba del Metrón, Carlos, de Romanos 12, miren lo que dice Romanos 12. Por la gracia que me fue dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que no piensen más altamente en lo que deben pensar. Esto es para nosotros. Está diciendo, Ricardo, no pienses más alto de lo que tenés que pensar. Vos, Pablo, tampoco. Yo tampoco. Vos tampoco. Nadie. No piensen más alto que lo que deben pensar. Ahora digo, ¿qué será? ¿Que tenemos que ser abogados? No, dice, sino que piense con sobriedad según el electrón, según la medida. Entonces, hay una medida que deberíamos nosotros conocer. ¿Me siguen? Si la palabra nos dice, no piensen de ustedes más alto que lo que deben pensar, manténganse dentro de un área. El área
de fe que Dios te dio. ¿Cuál es el área de fe que Dios te dio? ¿Lo sabés? Bueno, la idea es esa, que el Señor nos dé habilidades distintas para que funcionemos como un cuerpo. El ojo mira, el oído escucha, y cada miembro en particular tiene su función. Para los hebreos los miembros implicaban incluso las cosas, los ojos, la nariz y la boca, mientras que nosotros hoy decimos miembro a la cabeza. Pero para la cultura de esos miembros implicaba también lo que hay en la cara. Entonces cada uno tiene una función muy particular, la mano tiene distintos dedos. Ahora lo dice la palabra, no se digo, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, estoy cristiano. No me estoy alineando con el Señor. Esto es súper interesante, porque hay una medida de fe que Dios nos dio a cada uno. ¿Cuál es la tuya? Y la pregunta siguiente es, ¿te salís de esa medida? Cuando toda vez que vos te salís de la medida de fe que Dios te dio, está por tu cuenta. Está por tu cuenta. Estás diciendo, acá el Señor no entendió muy bien lo capo que soy yo. Yo estoy para mucho más, Señor. Perdón, Te equivocaste. pensaba por eso que sí que por ahí igualmente hay un montón de cosas que corresponden a todo el cuerpo, ¿no? A cada individuo, predicar, lo que decía Meme ayer, predicar, nadie predica, no voy a. Claro. Pero después sí, las funciones, esas que están claras en la Biblia. Exacto. Lo que se predicar es hacia afuera y estas son funciones hacia adentro. Más hacia adentro. Pero incluso hacia afuera hay algunos que tienen una habilidad muy particular, que son los evangelistas. A mí me testificó un evangelista, yo te aseguro que ese libro no se le escapaba a nadie. La ponía contra la pared y hasta que uno creía que se escapaba. O rechazabas a Cristo y tú vas al infierno, pero lo tenías que rechazar de una, ¿eh? O creías o te hacías salvo. ¿Salías salvo o salías condenado? Claro, y el tipo era un evangelista. A ver, una reunión éramos 5, de repente éramos 50, todos nos testificó él. Es que no tiene habilidad sobrenatural, yo lo vi en funcionamiento, reconocí el don que él tenía. Hasta me daba cosa, ¿eh? Porque hablaba la gente, que lo suelte, no se lo sabe. Te lo juro, era durísimo el tipo. O sea, era un evangelista. Y tenemos una pinturita al pibe, ¿eh? Era medio drogón, no en esa época, pero lo había sido, tenía algunos malos hábitos, pero cuando se energizaba el tipo como evangelista, ¡chao! Entonces hay algunas habilidades hacia afuera también que son interesantes. Un profeta nunca le va a hablar a la gente del colectivo. Hermanos, no tiene nada que ver, el profeta habla para adentro. El apóstol es hacia afuera también, porque lleva un mensaje al mundo. Pablo es un apóstol. No, pero un maestro es hacia adentro, un pastor es hacia adentro. Es como que hay más cosas hacia adentro que hacia afuera. Hacia afuera la misión es clara, hay que resucitar a los muertos. No hay mucho, o sea, con el muerto no hay mucho que hacer más que resucitar. Vos le podés enseñar que tiene una linda vida, pero no. Un muerto maquillado. Viste que lo maquillan, no tienen que pero está muerto. Está muerto igual. Claro. Bueno, nosotros tenemos que maquillar al difunto. La idea es predicarle para que se levante. Una vez que se levantó, hay un montón de laburo que hacer. Bueno, la palabra habla de sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Claro. Gente que no tiene vida, pero que pareciera que lo tiene. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, atenti, pero no todos los miembros tienen la misma función. Yo estuve en un ministerio de Ontoja y no ser maestro. ¿Por qué? Porque la cabeza, que no era Cristo, era una persona, era maestro. Después te vas a responder al ministerio y es profeta. Dice que delante de los todos quieren ser así. Ahora, no. El que nos puede decir cuál es nuestra medida es el Señor. Es la medida que nosotros fluyamos. Si a vos no te dice el Señor para qué te quiere, tenés que revisar cómo estás parado. Porque si a mí no me llama nunca al partido de Chile, que hablo con el técnico, y le decimos, ¿querés jugar? No, sos un tronco. Preparaste, porque te van a meter 15 goles. Bueno, yo necesito prepararme en lo que el Señor me llama. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, los muchos somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, no vamos a trabajar la palabra dones, pero eso es lo que estamos hablando, según la gracia que nos es dada, presten atención. Si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. ¿Ok? En su metrónomo sería. Si el de servicio,
en el servicio. El que enseña, en la enseñanza. Hay gente que fue llamada a enseñar. El que exhorta, que no es lo mismo que enseñar, a la exhortación. Ahora se va más al que enseña. Lo pone a hacer misericordia y capaz que no es lo suyo. No está mal hacer misericordia. Habría que estudiar lo que significa hacer misericordia o cuidar a los demás. Pero quizás el que fue llamado a enseñar, esa es su área de servicio. Yo no puedo decir, no, vos tenés que cuidar a los demás. ¿Qué sé yo? Capaz que su área de servicio es el que cuida a los demás, es su área de servicio. Yo lo estoy diciendo acá. Si fuiste llamado a un área de servicio, dale a ser mejor que en esa área de servicio. Escuchar al Señor en esa área de servicio. Miren qué interesante, enseñanza, exhortación, compartir, cuidar a los demás, hacer misericordia. ¿Quién diría, no, que hacer misericordia es una de las cosas que el Señor activa en nosotros? Y no te sientas mal si vos no enseñás, pero haces misericordia. Porque somos todos miembros del cuerpo de Cristo y algunos fueron llamados a enseñar y otros no. No lo hacemos nosotros que fue llamado. Ah, yo fui llamado a tocar el toque y desafío con un animal. No es mi pico, ¿viste el rey que más mi pico? No, se tapa de morir. Bien, cierro con esto. Y algunos pensamientos al respecto. Nosotros necesitamos ser dóciles unos a otros. En especial ante los dones, ante esto que acabamos de ver. Por ejemplo, hay una parte que dice el que. ¿Dónde está la parte que dice? Lo voy a poner después, el que lidera, el que preside. Efesios 5, 17, 21 dice, por tanto no seáis insensatos, nos vamos haciendo señas, Johnny. Sí, ya termino, Johnny, ya está, pero me chorearon mucho los músicos ahí. Por tanto no seáis insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Miren esto, siendo dóciles los unos a los otros en el temor de Cristo. Miren, por ejemplo, áreas del servicio, metrón, que yo puedo ver en la palabra y hay más, porque no están todas estas palabras. Hay a modo de ejemplo. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. El que enseña, el que exhorta, el que comparte, el que cuida, el que hace misericordia, el que sirve, el que ministra sanidad, el que hace milagros, el que ayuda, el que administra. Yo, por ejemplo, como un pequeño ejemplo, lo veo a Lolo claramente reconozco que él tiene esto, es un llamamiento. Casi nunca enseña. No sé dónde está Lolo, no veo, pero casi nunca enseña. Pero vos lo ves, ahí está el tipo dirigiendo la batuta todo el tiempo. Hay que estar, pero bueno. Pero vieron, claramente él tiene esa función. ¿Y dónde la sacó? ¿Que le ocurrió a él? No, probablemente no, el Señor lo quiere ahí. Dirigiendo, gobernando, es la palabra gobernar, obviamente con sus límites del pueblo. Y hay otras personas que cuidan a la gente. Pero necesitamos a todos. Después están, miren, estos no están en la Biblia. Los que hacen música, ¿será que el Señor energiza a los músicos? Seguramente que sí. Los que cocinan a veces en las reuniones, ¿no? Podrían ser los que sirven eso, ¿no? Los que le enseñan a los niños. ¿A dónde? ¿Cuál es tu trono? ¿Cuál es mi trono? Miren, una reflexión al respecto. No todos hacemos todo en el cuerpo. Yo sé que algunos de nosotros, si no muchos, venimos de ministerios totalitarios. Y nos quemamos con leche, vemos una vaca y empezamos a llorar. Porque nos quemamos con leche con los ministerios unipersonales. Y nos fuimos para el otro lado. O sea, que cada cual haga lo que quiera. Y no es tan así. O sea, hagamos, obviamente somos absolutamente libres, pero también la misma Escritura, el mismo Señor, nos dice que es así como yo quiero que se muevan ustedes. No cambió. Será Dios, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No vamos a cambiar la estrategia de Cristo porque algunos usaron esa estrategia mal. Sigue siendo la misma. Necesitamos de los dones, necesitamos de personas que enseñen, personas que exhortan, personas que hagan misericordia. Ya miren. Ahora, guarda también, tenemos que estar conscientes de que, por ejemplo,
puntualmente estaba pensando, nosotros, para ser abiertos nuestros ojos y no caer en falsa doctrina, estamos maestros. Mi humilde mirada, es que no hay muchos. En todos los que somos, no veo que haya muchos. Una cosa es un maestro, otra cosa es alguien que exhorta. No es lo mismo. El maestro enseña doctrina, va a la profundidad de la palabra de Dios y da doctrina. Hay que darle bola a los maestros, pero no porque es autoritario y nos sometemos como si fuera el líder de algo. No, porque lo dice Cristo. La doctrina la enseñan los maestros, no los que exhortan. Tampoco la enseñan los músicos. Ni tampoco los que hacen misericordia, porque los que hacen misericordia están llamados a otra cosa. Ahora, si yo, como en área de servicio, me meto en el trabajo del maestro, estoy fuera del trono. No es fácil. Requiere de madurez, requiere de corazón, requiere de fe, requiere de humildad. Por eso dice, revístanse de humildad de poder reconocer. Si yo me meto acá cuando están tocando los músicos y empiezo a desafinar como un marrano, y acá empiezo a cantar, me creo que soy cantante. Pero no lo soy. Y desafino como un animal. Y arruino a la banda. ¿Lo ven? Si yo me pongo a enseñar y no fui llamado a enseñar, probablemente genere confusión. No fui llamado a enseñar. Si yo fui llamado a exhortar, me dedico a exhortar. Si yo fui llamado a enseñar, me dedico a enseñar. Si yo fui llamado a bendecir la música, me dedico a eso. Si aparecen otras cosas, gloria a Dios. Pero reconozcamos que es el trono de Cristo, no el nuestro. Y lo vas a ver en los resultados. Cuando lo que vos haces genera algo negativo, estás probablemente fuera de tu micrófono. El que exhorta, ¿quién es el que exhorta? El que exhorta no es el que enseña, es el que alienta, el que va, pero lo hace con la palabra de Dios, claro que sí, pero eso es exhortación, no es lo mismo enseñanza que exhortación. La exhortación no va a la profundidad de palabra, más bien nos despierta para hacer la obra de Dios, para ser valientes, para estar dentro del propósito de Dios, para accionar, para actuar, para comportarnos según la palabra de Dios. Eso es el que exhorta. El maestro no te va a exhortar probablemente. Te va a enseñar la profundidad de las Escrituras. Y las dos cosas es las que necesitas. Pero nosotros, como iglesia, estamos interconectados. Mi mensaje final sería: movámonos en este diseño. Escuchemos a los maestros, escuchemos a los que exhortan y démonos, movámonos dentro del área. Y ahí vamos a llegar quizás a lugares donde nunca llegamos. Porque el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, va a accionar coordinado. Cuando el cuerpo de Cristo se ordena, las tinieblas pierden. Amén. Porque empezamos a liberar cautivos, a presentarles a Cristo para que Él los libre, a abrir los ojos y a sanar los corazones quebrantados. Y a hacer la misión de proclamar la buena voluntad del Señor, de Dios. Ese es sencillamente el mensaje final. Hay un trono. Estemos ahí. Dios lo bendiga. Gracias.